Volvámonos verdes. ¿Y si el futuro es suave y la revolución es tan cariñosa que no hay un final a la vista? Ciudades enteras respiran y la mala suerte es vencida por una promesa a las hojas. Enfrentar tu propio final es difícil. El futuro retosa por ahí, sin comprometerse con nadie, tal como es su derecho. La rabia contra la injusticia endurece la voz. Si el futuro se va sin nosotros, el silencio que vendrá después será una nada indescriptible. ¿Y si lo convencemos de quedarse? Qué raro y hermoso es que existamos. ¿Y si deslumbramos a la existencia una vez más? Cuando me despierto y me levanto de la cama, mi prima de 7 años con su vientre desgarrado me sigue. Luego vienen mi abuela, mis tías, mis otras primas y la forma violenta de su agua potable. La tierra recuerda todo. Nuestros cuerpos son del color de la tierra y nosotras somos nadie. Hemos nacido de tantos apocalipsis. ¿Qué importa uno más? El amor sigue siendo la única venganza. Crece cada vez que la tierra es incendiada. Por si sirve de algo, haría esto de nuevo. Apostaría por la humanidad 100 veces más. Me comprometería con la vida para toda la vida, mientras los árboles caen y nos llevan con ellos. Seguiría el amor hasta la extinción. Aisha Siddiqa. Tuvimos una conversación muy curiosa y muy educativa con Belén Gallardo, quien es investigadora interdisciplinaria, comunicadora científica y tejedora. Belén también es doctora en ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigadora y profesora asistente de la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción de la Universidad de las Américas. Ha cofundado iniciativas como FitaLab, dedicada a la ilustración científica. También escribió, junto con varias otras autoras, el libro Ciudad Silvestre, Guía para un Habitar Biodiverso. Somos Katy y Seba y este es nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Cuando nos estábamos preparando para tu entrevista, Belén, estaba averiguando de ti en tu Instagram, en distintas partes, y quedaba así como, wow, haces muchas cosas. Decía, ¿por dónde parto? ¿Por dónde van las preguntas? Y eres como muy interdisciplinaria, ¿no? Sí, es que me pasa que como te comentaba antes, esto de las disciplinas siento que más bien tiene que ver con los intereses y esto que a uno lo setean, que uno fue solo como 4 o 5 años en la universidad y eso ya te pone como una etiqueta. Y siento que a veces las curiosidades van tan más allá de las etiquetas que por eso siempre estoy haciendo muchas cosas, pero como por este afán de aprender. Claro, y que no necesariamente va por una sola disciplina, sino que son cosas que aparentemente son súper distintas, po. Total. Sí. Y ahí pensaba, dije, pero me preguntaba, ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo fue que tú llegaste a la ecología? ¿Y cómo fue que llegaste al tejido, a la ilustración? ¿Fue todo al mismo tiempo? ¿O cómo fue eso? Siento que es muy como el tejido, es muy así. Y sí, yo vengo de una familia que no hay nadie que haga ciencia. De hecho, fui la primera mujer en ir a la universidad, sin duda en tener un posgrado. Así que yo no tenía ni idea qué significaba esto de dedicarse a la ciencia. Y siento que eso fue muy posterior. Más bien, yo siempre tenía ganas de estar como dibujando, observando, no sé, ahora como la palabra adulta de eso es estudiando, pero en verdad como que me gustaba aprender, eso era lo que dirigía todo. Entonces cuando salí del colegio, muy típico, no tenía idea qué estudiar, entonces mi papeleta era como filosofía, yo ni siquiera sabía que había tenido como 1 año de filosofía en el colegio y él fue como, mira, me tinca esto. Yo también practiqué Kung Fu por 10 años en mi adolescencia y juventud, entonces puse danza, se parece a algo, muy no, pero bueno.
no sé, creo que puse como química porque me gustaba eso, pero sí estaba súper confundida. Y después yo le dije a mi mamá como, oye, en verdad quiero estudiar arte. Y mi mamá así como, hija, venimos de un origen humilde, como, sorry, pero no se puede. O sea, como, explora otras opciones. Y yo, chuta, ya. Y claro, me tomé un año para ir al preo y eso. Y estaba más confundida que antes. Y dije, ya voy a estudiar ingeniería civil química, que según yo era lo que unía más cosas. Un obvio no. Y ahí entré a Lusach y no, nada, pues no me gustó nada porque eran puras matemáticas y era todo lo que no quería, era como hacer un súper zoom a algo que en realidad no me interesaba y lo que yo, siempre mi aspiración era conectar cosas. Y nada, pues me fue pésimo ese primer año. Y después dije, ya, a ver, por descarte matemática como, química, dije, ya me queda biología, que era otra de las como materias que me gustaba. Y ahí entré a biología y tampoco me empezó a gustar y llegué como al tercer año y dije, oh, qué horrible. Y yo estaba estudiando con fondos solidarios, así que no, todo eran como deudas y deudas que se iban acumulando. Dije, ya, chuta, voy a tener que quizás llegar hasta aquí, no sé bien qué hacer. Y me toca el ramo de ecología y que se trataba de las relaciones y que no era como los entes no es que sean tan importantes, aquí lo importante son las relaciones, cómo se conectan las cosas, cómo los humanos y los más que humanos están relacionados. Y yo dije como, mira, por acá es la cosa. Y muy obsesionada, y yo creo que ahí muy al mismo tiempo me pareció aparecer esa beta como de comunicación de la ciencia, porque cómo las personas no saben que existe la ecología. Y nada, pues ya me empecé a meter de a poquito y también pues como muy desde la necesidad, yo empecé a trabajar desde muy chica y me fui metiendo a distintos laboratorios de investigación porque necesitaba las lucas, no porque si quise, sí, como no tenía idea que era la investigación y ahí empecé como a cachar muy de a poco. Y ahí la profe de ese entonces me dice, oye Belén, hay un curso de ecología de bosques, postula. Y yo, ¿ecología de bosques? Y bueno, y ahí conocí al Mati Guerrero, que te comentaba que somos amigos, y no, y ahí yo dije, listo, esto es, yo me quiero dedicar a la ecología de bosque. Y, y claro, en realidad tenía que ver con que el bosque era un ecosistema y te daba la capacidad de como entender muchas cosas. Y yo siento que cada vez que llego a un lugar, me doy cuenta que se puede conectar con otra cosa y con otra cosa y con otra cosa. Y ahí cuando conocí la Estación Biológica Senda Darwin, que ahí fue el curso de Ecología de Bosques, conocí a muchas personas. ¿Dónde se encuentra esa estación? En Ancud, en Chiloé, como a 20 minutos entre Chacao y Ancud. Tiene ya la senda, yo diría como más de 25 años. Juan Armesto fue uno de sus co-creadores. Y claro, estaba en un lugar maravilloso, pero estaba muy enfocado como en la ciencia y en la educación ambiental, pero yo sentía que faltaban puentes. Entonces ahí se nos ocurrió con una amiga, como queremos despeinar esto, y cómo lo hacemos. Y ahí con Elia Paul y Silvia Lazarino hicimos el primer curso de ilustración botánica y fue muy loco porque cuando nosotros propusimos esta idea fue como, ¿quién va a venir a una estación biológica a ilustrar? Como no les va a ir bien. Nosotras convencidísimas, como sí, obvio que sí, es un lugar increíble, todo el mundo va a querer venir. Es como no, está lejos. Claro, abrimos la primera convocatoria y muchas personas querían venir porque obvio, ha sido un lugar fascinante estar como en el bosque, aprendiendo de todos, co-creando, ilustrando, como... ¿Y no habían requisitos para cierto tipo de personas que tuvieran ciertos estudios o era para todo? La primera vez fue muy como convocamos a todo el mundo. Después tuvimos que poner requisitos porque la casa tenía solo podía albergar a 20 personas y por eso y también como el staff de profesora no podíamos llevar como a todo el mundo y por eso empezamos a poner requisitos, pero al principio fue muy
no, venga, era Mentira. como lo más interdisciplinario posible. De hecho, iban de muchas personas del diseño, ilustración, arte, pero después llegaban personas de medicina, de física, llegaron, que en verdad querían ir como a aprender a dibujar y como cambiar la perspectiva. Y de ahí nació como Fitalab, que así se terminó llamando después ese proyecto, que también hicimos un curso de ilustración marina en ESIM, en la estación costera que queda en Las Cruces, que ahí fue como otra versión que ahí fue con Fernando Yarzún. Y no, fue maravilloso, y eso fue, yo creo que lo que me mostró por primera vez la capacidad que tienen los proyectos de convocar y hacer comunidad en un espacio y en un periodo de tiempo como muy corto, pero que se terminan haciendo como relaciones fuertes que perduran mucho más allá. De hecho, muchas de mis amistades nacieron en esos cursos, porque obvio que uno vibra con esas personas y después todas las ideas locas que se te ocurran es como, oye, te tinca hacer esto, y después una muy así como que una idea que empezó en una protoidea en un WhatsApp y después termina dominando tu vida profesional. Entonces sí, siento que nació muy de ahí, de eso, porque después, como te mencionaba, nació Ask 21, después también de los cursos de ilustración con otra amiga, que es la Tere, hicimos Estación Flora, que fue esta línea de ropa infantil. Después de esto de Axe, resultó lo de Fundación Reñigüe, y después con las mismas del curso de ilustración estábamos en el IEB haciendo la Academia de Biodiversidad Urbana, Casa Vanidera y De todas todo. las otras locuras. Entonces sí, es muy como rizomático, porque en verdad yo siento que las relaciones son muy rizomáticas si uno quiere como empezar a unir, no sé, a mí me pasa al menos así, que desde una conversación, no sé, puesto que yo te decía como, no sé, yo soy amiga de la Conci, ustedes viven en Pucón, como, háganse amigas. Sí, me decía, como tiene una amiga que vive allá, me decía, Sí. háganse amigas. Total, buena. Entonces sí, ese tipo de cosas yo soy muy así, como que me gusta conectar gente y todo. Y sí, como te comentaba también, en los últimos años estaba no haciendo eso, porque estaba sacando mi doctorado y concentrada y todo. Me siento que ahora estoy volviendo a hacer eso y me encanta. Me gusta igual que le muestras la perspectiva a gente que esté estudiando ciencia o cualquier cosa y que quiere probar otros caminos, conectar otras cosas y siente que no puede, porque muchas veces los caminos que ya están marcados como que nos provocan esa presión, ¿no? Como no puedo hacer esto y esto. Y sí se puede, pues hay que igual ser medio valiente, creativo, conectar quizás con la gente adecuada. Total. Y además que siento que esto en el contexto de la triple crisis, que no quiero deprimir a nadie, pero sí emergencia climática, pérdida de biodiversidad, contaminación y todas estas cosas que sí que nos están atravesando, pero no sé, como que siento que trabajar entre ecólogas y ecólogos, ecólogues, es como, no sé, los curas dando el sermón a sus feligreses, como hay que salir y empezar a conversar, porque el hecho de que nosotros tengamos como, no sé, como las personas que se dedican a la ciencia, estos más datos no significa que tengamos las respuestas, ni los medios, los mecanismos. Hay tantas otras herramientas que poner a disposición de esta práctica, yo no sé si lucha, más bien una práctica, que sí, como que nos necesitamos a todos. Y en ese aspecto, como aquí el único fin era crear espacios en donde pudiésemos tener conversaciones que muchas veces son difíciles, pero que también necesitamos acompañarnos en esto, pues, y ahí de ahí surge esto, todo el estudio de la solastalgia, y sí. También te quiero preguntar sobre la solastalgia. Hola, quería pedirte un minuto de tu tiempo para agradecerte que hayas llegado hasta aquí y contarte que producir este podcast requiere mucho tiempo de preparación e investigación, y cada minuto de contenido lo financiamos con la plata que ganamos en otros trabajos. Debido a que aún no tenemos auspiciadores ni suficientes recursos para mantener este podcast, es que te pedimos que nos apoyes con una suscripción en Patreon por solo $1,000 o $1 mensual. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes,
donde puedes elegir un nivel de apoyo, registrarte con tu correo y una contraseña y finalmente agregar una tarjeta de débito o de crédito. Si nos apoyas vas a tener acceso a nuestros videos detrás de cámara, a episodios anticipados y a contenido exclusivo. Sin tu apoyo, este podcast no podría seguir existiendo y no podríamos seguir difundiendo estos temas que son tan importantes para sensibilizar a nuestra audiencia sobre la importancia y el cuidado de la naturaleza. Muchas gracias también a las personas que ya nos están apoyando en Patreon. Pero primero quiero entrar en un tema que nos pareció súper interesante, que es la ecología queer. Y yo la primera vez que escuché ese término fue cuando leí tu artículo en Revista Endémico y dije, ¿qué es esto? Me imagino que mucha gente lo escucha y dice, ¿qué es esto? No sé si te han dicho así. Es loquillo. Mira, yo siento que soy más elocuente escribiendo que a través de de este tipo de medios, y por eso me tenía muy nerviosa esta situación. Pero por otro lado sentía que también era una oportunidad para poder hablar de esto y otros temas. Ecología queer, yo siento que llegó con esta búsqueda de... yo estaba media peleada con la academia. Entonces, en ese minuto yo decía, ya, pero como la ecología teniendo tantas como oportunidades de conectar, siento que tenemos una mirada tan estrecha de las cosas, de donde yo estaba leyendo en ese momento lo que era la ecología, que en ese momento yo sentía que eso era la ecología, sin duda no, pero en esa búsqueda yo decía, no, pero si tiene que haber algo más, ¿cómo vamos a usar como unos lentes tan pequeños? Yo sentía que era muy así. Y ya no me acuerdo cómo llegué a un libro estadounidense de una socióloga, una investigadora que se llama Katrina, y ella escribió como el primer libro de ecología queer. Y era socióloga. Sí. Pero que después se dedicó a los estudios ambientales, como a la humanidad ambiental, ecológica, etcétera. Y ahí yo dije como, ya, ok, por aquí veo que la cosa está más desestructurada, y la invitación que me gustó de la ecología queer era que podía ser una ciencia como más juguetón y divertida, y que también le daba espacio al ocio, le daba espacio al deseo, que muchas veces eso como que queda fuera de las prácticas de las personas que se dedican a la ciencia, porque está esta percepción que todo es como muy ordenado, disciplinar, y que como que no hay espacio para la diversión. Y obvio que hay espacio, pero hay ciertas restricciones de ciertos espacios académicos que sí, sin duda, como que coartan eso. Entonces yo dije, no, ya, aquí es. Y pucha, yo empecé a indagar en ese minuto, ya no me acuerdo hace cuánto fue esto, habrá sido hace como 10 años, porque este libro salió en el 2010. Entonces yo lo habré leído hace como 10 años. Y empecé a indagar y nadie estaba estudiando eso acá en Chile. Y yo dije, ya, bueno, voy a empezar a leer, y me obsesioné con muchas de las cosas que... Al final, como las líneas de investigación son obsesiones, porque, no sé, yo creo que muchas de las personas que se dedican a la ciencia en pandemia se habrán dado cuenta que qué es lo que diferencia a una persona que haga ciencia de otra, porque en pandemia estábamos en la casa, nadie estaba en los laboratorios, como las clases y todo eran también desde el computador, no había ninguna institución que dijera como, tú eres académica, claro, tú eres científica, como... nada, pues como personas obsesionadas con temas que tienen ciertas metodologías. Entonces, sí, en ese espacio todos podemos hacer ciencia. Sí, claro, ahí ya... ¿Qué tanto queremos de eso? Sí, ahí va a diferir, obviamente, como si es que alguien se quiere dedicar a trabajar en eso, pero todos tenemos la invitación, y en esa invitación me empecé a obsesionar con la ecología queer. Y claro, lo que tiene es que el movimiento queer, que estaba muy activo en los años 80, se empieza como a consolidar a través de artículos y libros, etcétera, y como en los años 90, por primera vez se habla de teoría queer. Y lo que viene a hacer es como a desestructurar esta mirada binaria que tenemos del mundo, de la naturaleza, acerca de todo.
y claro, pues, y el mundo y la naturaleza es muy un campo disciplinar también de la ecología y los estudios ambientales, entonces no iban a tardar mucho en encontrarse estas como dos disciplinas o teorías o modos de ver el mundo. Entonces la ecología queer es precisamente la unión de esos dos y es desestructurar esta mirada de como macho, hembra, humano, no humano, vivo, muerto, todo esto, porque, no sé, elijamos como esa dicotomía vivo-muerto. ¿Qué es lo que dice que está vivo, que está muerto? Si, por ejemplo, sabemos que en los árboles muertos hay más vida que un árbol vivo. Entonces, claro, son estas como umbrales, que son estas miradas muy... Está bien, la ecología queer no va en contra de las clasificaciones o el orden o el nombrar cosas, eso nos sirve sobre todo para como comunicarnos y enseñarnos entre todos, pero hay... lo peligroso es cuando, no sé, como en estas cajitas donde ponemos como en los museos a los insectos, que pongamos a la biodiversidad en cajitas que no caben, entonces cuando no caben las cortamos ciertas realidades. Y eso es precisamente lo que viene a poner luz la ecología queer y dice como, oye, ojo aquí que es peligroso, porque el hecho de que no existan en estas clasificaciones, esto que está sucediendo acá al medio, no existe, no significa que no existan. Ojo ahí, sí. Es los constructos que tú hiciste de clasificación son los que nos están reflejando la realidad, no al revés. Entonces, hasta ahora todas esas otras realidades quedan como que no existen, que no son normales, que son malas. Y sí, aquí es un tema siempre polémico, porque todo lo llevamos a el punto de vista como humano, pero la biodiversidad es como tan loca, increíble, exuberante, que todas nuestras clasificaciones humanas se quedan súper chicas. No alcanzan. No alcanzan nada, o sea, son así diminutos y como que todas las realidades se desbordan. Y claro, la ecología no es que viene a dar respuesta a todo, sino más bien es como, a mí me gusta pensar que es como un diluyente, que más bien que está todo así como todo ordenadito y cosas, y que esto viene a desordenar para no decir que está mal, sino decir como, oye, ¿por qué no miramos de nuevo? Quizá hay como algo que tenemos que volver a revisar. Como una nueva mirada. Exacto. Sí, pues porque esas concepciones que uno tiene del mundo empiezan como a generar polvo, ¿cierto? Antes creíamos, no me acuerdo cuántos los planetas eran, y para todos Plutón era un planeta. Y después le dijeron, no es un planeta, se descubrió algo nuevo. Y todo así como, no. Sí. Es que así es la ciencia, cambia. Nosotros decimos en el pasado habían tantas, ¿cierto?, eras geológicas según los sedimentos que se observan. Todo eso es nuestra idea de cómo es la realidad, pero eso quizás mute, cambie. Total. Se había dicho que los átomos se trataba de clasificar todo, ¿cierto? El núcleo de los electrones, después estos están conformados por otras cosas, y después nos dimos cuenta que esas cosas en verdad son como onda y partícula, entonces como que ya nada calza según esas clasificaciones que teníamos del mundo. Total. Que nos hacen sentir como que el mundo es seguro. Así funciona. Y no es así, pues. Sí, esto como, no sé, a mí, esto como comprobado por la ciencia, es todo lo contrario, la ciencia no comprueba nada. Lo único que dice es como, oye, parece que va por aquí la cosa. Hay como una gran probabilidad de que vaya por aquí. Tal cual, es que como hay evidencia que parece que por aquí va la cosa, pero de repente vamos por un camino y es como, oye, en realidad apareció otro camino y la evidencia dice que la cosa va por este otro lado. Y además que es un esfuerzo colaborativo, nadie tiene la verdad. Entonces también cuando esto se empieza a como formar dogmático y hay como una sola idea preponderante, uno tiene que decir, sospecho, porque de eso se trata la ciencia precisamente, estar preguntándose todo el tiempo, ¿esto es así? ¿Esto es así? Y entonces cuando estamos tan seguros es como, quizás tenemos que volver a mirarlo. Sí. Bueno, igual yo pienso en personas que lo toman como, entonces no voy a confiar en nada lo que dice la ciencia, ¿cachai? Como, crisis climática, sospecho, como que lo llevan al punto de a negar quizás, ¿cierto? Sí. O pensar que la ciencia no tiene valor, que es irse por otro lado. Sí, total, sí. Es que eso es una de las que lo pueden conversar ahí también con la Nelly, que es como the boss en la comunicación de la ciencia, pero sí, el hecho de
comunicar la incertidumbre a las personas que no se dedican en el día a día a hacer ciencia es abrir el espacio para hacer preguntas, pero eso es como pasarse 2 cuadras a negar la evidencia. Claro. No significa que lo que sabemos no es así, sino más bien es como quizás tenemos que abordarlo con más perspectiva, quizás hay cosas que no estamos considerando. Entonces sí, siempre la incertidumbre va a abrir espacios que podrían como sonar peligrosos, pero a mí me gusta que se abran también porque nos da la oportunidad de tener como conversaciones difíciles. Como, ¿por qué existe el negacionismo? Como que, ¿qué está pasando con esas personas? No sé, ciertos estudios también dicen que eso está muy asociado a percepciones, actitudes, y que tienen que ver con absolutamente nada que ver con la ciencia, tiene que ver como con creencias que vienen muy como arraigadas de cómo se criaron familiarmente. Entonces, sí. Sí, y bueno, y pienso en todo eso que habías dicho del binarismo, el dualismo, ¿no? Binarismo, dualismo, de pensar hombre-mujer. ¿Hay especies en las que eso no esté tan claro, por ejemplo? Sí, bueno, en los hongos, por ejemplo, no existe eso. Es como que... O sea, hay que reestructurar la forma de entender eso. Sí, es que una cosa es como tener una mirada binaria, pero también es entender por qué estamos viendo el mundo, la naturaleza, con una mirada tan humana de cómo nosotros funcionamos. Pero, no sé, como en esto de ir más allá de los reinos, que están los dominios, que arquea, bacteria, eucaria. Como lo que más domina en cantidad como de biomasa y diversidad en el mundo, en la naturaleza, son estos otros 2 dominios que no tienen que ver dónde están como los mamíferos, las plantas y los hongos, que es como lo más conocido. Y ellos no funcionan con ninguna de estas reglas. Entonces cuando las personas dicen como, no, pero es que no es natural, wait. Como, ay, qué natural, como, ay, qué natural o ay, qué normal. Y sí, yo entiendo que todas estas cosas pueden ser como desequilibrantes en términos de como chuta ya, pero entonces qué cosa es y qué cosa no es. Claro, no sabemos nada. Sí, y igual sí, no sabemos nada en términos de todo lo que queda por conocer efectivamente. Sabemos pocas cosas, pero de las que sabemos, efectivamente el binarismo es más bien, y aquí empieza la parte polémica, es un constructo humano de las sociedades. Entonces sí, ahí empieza todo el tema de, ya, pero ¿y qué pasa con esto de que está el sexo biológico? Pues como macho y hembra, y eso eso es un hecho. Y es como, ya, pero también existen las personas intersexuales, y ya, está bien. Como si llevamos toda la conversación a los humanos, sí es una conversación humana, pero aquí la idea de la ecología queer es desestructurar esta mirada súper rígida y como dejar de implementársela a toda la naturaleza. Entonces, es como, no sé, por ejemplo, yo en el artículo ponía que esta mirada como de la heterosexualidad es como yo soy. La homosexualidad es yo no soy, y la ecología queer lo que viene a proponer es como yo también. Y en esos también están todas las... todo lo que queda como debajo de la alfombra o en la periferia. Y ahí sí, pues están las personas queer, pero también están las personas que tienen discapacidad, pero que tienen discapacidad porque viven en una sociedad capacitista, si no, no necesariamente tendrían discapacidad. También están todos los no humanos, que ahí podemos hablar desde especies hasta ecosistemas que están en peligro porque no están siendo como visualizados. Y sí, como depende de las escalas que queramos ver, pero sí, es una mirada es como una invitación
a una nueva forma de remirar esto de las relaciones, que la ecología es como el estudio de las relaciones entre los organismos y su ambiente, y eso también es como, porque y su ambiente, pero el ambiente está adentro, está afuera, nos cruza, nos atraviesa, está como sucediendo en tantas capas al mismo tiempo, entonces, no sé, también es remirar, a nosotros nos enseñaron en el colegio que la especie era algo como fijo. Como que fijo. Dios las creó por separado. Exacto. Y no es así. No es así. Hay más de 10 definiciones de especie. Todavía se está estudiando y más bien es como una nube de puntos que los que están más al centro son especies y los que están más en la periferia hay que hacer los estudios genéticos para ver si son esta especie o una subespecie. Y sí, así es la realidad. Como la biodiversidad es loquísima. O sea, dependiendo, creo que ahí lo hablaste del concepto que uno use, podrían haber muchísimas más especies de las que ya reconocemos. Pero es que estamos viendo cómo nos ponemos de acuerdo en qué es una especie. Justamente. Ni eso está tan claro. Sí, además una especie es muy distinto la definición de una especie que le sirve a un mamífero, a la definición de especie que le sirve a arquea, o la definición de especie que le sirve a las bacterias o al hongo. Entonces, de nuevo, es como ir a medir con una regla a un microorganismo y un elefante. No nos sirve la misma regla. Obvio que no. Claro. En las bacterias pasaba esto de que, no sé si existen ni siquiera las diferenciaciones entre especies, pero tienes una, tienes otra y se transfiere el material genético, ¿cierto? Exacto. Entonces, como que yo venga y saque genes de la planta y me los meta a mí. Sí. Y ahí tú decís, entonces, ¿qué es una planta, esta especie de planta y qué es un humano? Sí. Es como que ya no tiene sentido. Exacto. Entonces, es... yo me siento cómoda precisamente como en ese espacio de incertidumbre que se crea en este tipo de preguntas. Yo no tengo la respuesta, de verdad, no tengo idea. Pero en ese no tengo idea es como... Yo me emociono y es, no tengo idea, qué genial. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que leer? ¿Qué tengo que hacer para saber esto? Y muchas veces no llego nunca a la respuesta. Pero siento que eso es como precisamente el motor que me ha llevado a hacer tantas cosas, que parte está como inquietud y es como, ¡oh, qué genial! No sé. A mí como eso es precisamente lo que me costaba en un minuto de la academia, que yo sentía que esta como emoción que me provocaban las preguntas o el no saber, que yo lo pasaba tan bien no sabiendo, en la academia era como, no, pues si tú siempre tienes que saber. Y es como si yo siempre me sentí bien no sabiendo, porque era como una búsqueda del conocimiento, y ahora me dicen que uno siempre tiene que saber, entonces como tengo que dejar de hacer preguntas, es muy raro, rarísimo. Sí, pues el saber implica también el dejar de buscar una respuesta, pues como con esto me quedo. Exacto, justamente. Entonces, no sé, a mí siento que eso es lo que me encanta de la ecología en particular, lo que me encanta de la comunicación de la ciencia, lo que me encanta de la inter y la transdisciplina, es precisamente crear esos espacios para seguir haciéndonos preguntas. Hay un post, creo que en Instagram tú pusiste sobre el documental Fantastic Fungi, donde ponía ahí algo muy lindo y yo me lo anoté acá, que decía, el documental me recuerda cuando creíamos en la magia, que ahora se llama ciencia, pero que ahora vuelve a ser magia. Sí. O sea, es como que la ciencia igual se desordena y ya no sabemos ni qué es. Sí, es que esta como percepción de los científicos con batas blancas que están en el laboratorio, siendo que yo soy científica, pero uso jeans y no tengo laboratorio y como no tengo certezas, tengo muchas preguntas, eso es la ciencia también. Y siento que eso incluso es la más mayoría de las personas haciendo ciencia. Y sí, para mí la ciencia es muy mágica, porque a veces como que las respuestas a muchas preguntas se dan en las conversaciones más que también en esta percepción de tengo una cápsula de Petri y voy a inocular cosas para saber la respuesta. No, a veces se da como en colaboraciones que a veces están por Zoom. Entonces, sí, eso es como una invitación a la gente que quizás la atemoriza la ciencia y quiere involucrarse, y no necesariamente hay que ser científica para involucrarse,
no sé, por ejemplo, la comunicación de la especie es un tremendo espacio para involucrarse con la ciencia sin ser científica. Sí, sí. También es una invitación a integrar más. Entonces me gusta eso de que la ecología queer es como un llamado a despeinar la ciencia. Total. Sí. Y también pensaba, por ejemplo, en lo que es sexualidad, por ejemplo, en el mundo, más que el mundo animal, más que el reino animal, en las plantas, por ejemplo, también se dan casos de sexualidad súper diferentes a las que tenemos nosotros. Ahora no tengo ejemplos, no sé si tienes alguno tú. Sí, o sea, hay muchos. No sé, por ejemplo, hay peces que cuando cambian la temperatura del agua pasan de ser machos a ser hembras o viceversa. Y eso también es súper loco porque, de nuevo, cuando lo ponemos en nuestro marco humano es como, ¿what? ¿Cómo? ¿Significa que si pasamos más todos nos vamos a transformar? Es que esas son las cosas locas, increíbles, maravillosas y bellas que pasan en como, no sé, como seres más que humanos o en otras biodiversidades. No sé, como uno de los ejemplos que yo ponía en el artículo, esto de que cuando uno dibuja una flor, hace la típica flor como margarita. Pero las angiospermas son más de 300, están descritas que son más de 300.000 especies. Las angiospermas son las especies que tienen flores. Entonces, si la flor es el aparato reproductivo de la planta, imagínense, hay 300.000 formas de aparatos reproductores. Hay 300.000 formas de penes y vaginas. Y nosotros como, no, es que solo macho y hembra. ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? Y además, como en este mismo ejemplo que yo daba en el artículo, en el bosque templado lluvioso particular que yo hago mención, pero como hay cientos de ejemplos, la participación de las relaciones sexuales no es entre dos entes, dos personas. Participan decenas de especies. En el caso del ulmo, participan 50 especies de insectos. Como el acto sexual. Exacto, en el acto sexual. Entonces, como... Del ulmo, ¿no? Exacto, entonces Sí. en la orgía del ulmo están estos 50 especies de insectos, que imagínate que son cientos de individuos de 50 especies distintas con las flores del ulmo y todo como para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Y nosotros como nuestra mirada súper como macho, hembra, teniendo una relación sexual. Y ese marco le ponemos a la naturaleza. Sí, po. Heavy, po. Es súper tonto. Como decir, lo que vemos en los humanos y lo que vemos en los humanos con unos lentes súper cerrados, lo trasladamos a todo el resto. Sí. Súper heavy. Y también esto tiene consecuencia en el tipo de conocimiento que estamos co-creando. No sé, me acuerdo que hace algún tiempo leí un artículo que era como, por mucho tiempo se creyó que solo las aves machos cantaban. Y una científica llegó a estudiar y dijo como, oye, quizás las aves hembras también cantan. Obvio que sí cantan. Obvio que cantan, ¿por qué no van a cantar? Pero no, pues en esta mirada de todos tenemos como estos lentes súper chiquititos, entonces sí, obviamente la ciencia tiene sesgos porque los humanos que hacemos esa ciencia tenemos muchos sesgos. Sí, pues esa noción de que el científico, o sea, lo estoy pensando como un hombre en este caso, independiente y que no participa de eso que está observando y que lo que observa es 100% objetivo, eso no existe. No existe. Tú lo que observas lo estás determinando según tus creencias y tus percepciones. Total. Y además que ahora también la ciencia se hace de manera súper colaborativa y de la ciencia de la que a mí al menos me gusta participar es una ciencia que parte de la co-creación, de la coproducción, que abraza el conocimiento tradicional, que respeta otras miradas, otras como metodologías, disciplinas. Obvio que es difícil, pues si por eso la cosa se hacía distinta antes, porque como atravesar todas estas necesidades es peludo. Pero, chuta, entonces, siento que esa es la como manera que tenemos de acercarnos más a entender, que nunca vamos a entender la realidad, pero nos acercamos un poco más.
Entonces, claro, esa búsqueda que teníamos tradicionalmente en la ciencia, pero también quizás en otros ámbitos, de crear categorías, de entender la realidad de esta y esta manera, así es como funciona el mundo, es porque nos facilitaba un poco la vida, ¿cierto? Totalmente. ¿O por qué será eso, esa búsqueda de categorías fijas? Sí, a ver, esto es como que viene del 1800 y obvio que, a ver, en la casa tener las cosas ordenadas, obvio que a todos nos gusta, pero cuando ese orden empieza a como afectar la manera en que estamos tomando decisiones, ahí es cuando la cosa se torna peligrosa. Entonces, no sé, por ejemplo, ahora estamos enfrentados como a millones de problemas complejos. Estamos en este contexto de que bueno, aquí son como datos de la clase de ayer que tuve que dar de ecología urbana. Las áreas urbanas están creciendo a una tasa de 20.000 campos de fútbol americano cada 5 días. Como, En el mundo. En el mundo. No soy ni capaz de imaginar eso. Entonces, como, ¿qué onda? Según datos de la ONU, están aumentando en 1 millón las personas que viven en ciudades por día. Estamos no sé, en Chile el 89% de las personas viven en ciudades, lo cual puede parecernos como, ya sí, es como habitual, porque la gran mayoría vive en ciudades, pero es súper no normal eso, llevando en esta palabra como del eslogan lo normal, lo común, etcétera. Porque, por ejemplo, si la vida humana fuese de 70 años, en la escala evolutiva de los seres humanos, así como especie, los humanos vivieron en bosque y en sabanas 69 años y 9 meses. Nosotros llevamos viviendo en ciudades solo los últimos 3 meses de nuestra como vida evolutiva. No es nada. Entonces, esto que nos parece como súper loco, por ejemplo, si nosotros tuviésemos como un puma viviendo en un departamento, como obvio que es una locura. Entonces, ¿por qué estamos los seres humanos viviendo en departamentos de 29 metros cuadrados? Es igual de loco. Si nosotros tenemos evolutivamente tenemos toda una historia y necesidades que están completamente imbricados con lo que solemos llamar naturaleza, que nosotros también lo somos, pero todas estas cajitas y separaciones han hecho que estemos como tan separados que ahora se habla de esto de la extinción de la experiencia, que este fenómeno en el que hasta estamos tan alejados hasta que hasta, no sé, pues existen niñeces que le tienen miedo a estar como en contacto con insectos, barro y todo esto. Claro, porque estamos tan separados que dejamos de entender que somos parte de este todo y es súper heavy, po. Entonces, aquí siento que la mirada integradora de visiones, ya disciplinas, pero tiene que ver más bien con experiencias de vida, es lo que siento que es la aproximación que podemos frente a estos como problemas complejos. Porque esta mirada como en cajita, blanco y negro, chiquitita, siento que es lo que nos trajo a la encrucijada en que estamos ahora. Sí. Y por ejemplo, el tema de que tantas personas vivan en ambiente urbano es un problema de por sí muy complejo, pues que yo no sabría ni siquiera cómo lo resolvemos. Porque, por ejemplo, en Chile, cuando hartas personas se fueron de Santiago por la pandemia, y ocurrió en otros lugares que eran mucho más pequeños, más tranquilos, que se empezaron a llenar de personas, y es como, wow, si todos los santiaguinos deciden de repente salir de Santiago, se produce un impacto súper grande en los otros lugares a los que se van. Total. Entonces, como, wow, problema complejo, de nuevo, como el cambio climático, como todo eso. Exacto. Sí, y a mí, yo los últimos años he hecho como un viraje hacia la ecología urbana, porque yo estaba continuamente escapándome de la ciudad y tenía esta percepción de que como la ciudad es el problema, pero no sé en qué minuto sucedió, probablemente desde mis últimas obsesiones tiene que ver con esto de cómo integrar la ecología, la arquitectura, el urbanismo y todo esto. Y no, las ciudades son la solución.
¿En qué sentido? En que justamente si todos nosotros humanos nos vamos a estas áreas rurales, vamos a destruir todo porque estamos llevando las lógicas de las ciudades a espacios que funcionan con otras lógicas. Entonces vamos con la lógica citadina. Exacto, porque no es que vamos con la lógica de la cohabitación. Si fuese así, bacán, pues todos nos extendemos por los territorios y tenemos prácticas de conservación que es como suelen tener las poblaciones locales con su conocimiento tradicional, que tienen prácticas de cohabitación. No es así. Entonces, justamente, si seguimos con las lógicas de la ciudad, lo lógico también es que nos quedemos en la ciudad, porque si no tenemos como que reaprender prácticas, y si estamos dispuestos, genial, pero no sé si todos están dispuestos. Entonces, claro, las ciudades son como, sí, en las que más generan CO2, donde se concentra la contaminación, son espacios de enorme desigualdad. Sí. Todo eso, pero también precisamente es donde si actuamos, es donde tenemos las mayores oportunidades de romper estas lógicas y empezar a pensar en la cohabitación desde las ciudades. Más como, ok, aquí no funcionó, entonces vamos a ir a hacer otra ciudad a ver si funciona allá. No funciona así. Hoy que me abriste la mente sobre eso. O sea, no tengo la solución, pero me di cuenta del problema, de que, claro, nosotros, por ejemplo, vivimos en Pucón con Seba, fuera de Pucón, y se ve, la gente local dice, llega tanta gente que viene con sus formas de ser citadinas, nosotros incluidos, y quieren tener internet, y quieren tener al tiro agua, y quieren tener supermercado, y no quieren que hayan tacos, y quieren tener más carreteras. Se empieza a hablar de todo, ¿no? El desarrollo, viene de todo. Y ese es el problema, pues porque uno viene con esta mentalidad citadina, de que quiero tenerlo todo al alcance. Exacto. Entonces creo que, claro, partamos por modificar eso en la misma ciudad. Sí, porque, no sé, pues como en la discusión que yo tenía ayer con mi alumno, Santiago, como ya, en la región metropolitana, sin duda es, bueno, Chile en particular, pero la región metropolitana también, es una de las ciudades o regiones que acumula todos estos problemas. Pero en esto de la extinción de la experiencia, que yo te comentaba, como acceso a servicios, estoy todo así como en el discurso, me cuesta como usar palabras que no son mías, pero en Chile el acceso a los servicios es muy desigual y el acceso a las áreas verdes también lo es. Y áreas verdes que, no sé, mi vocabulario es relaciones con la biodiversidad. Ya, pero acceso a áreas verdes, que uno normalmente lo lleva como a plazas, el patio, el balcón, no sé, eso, también es muy desigual en Chile. Por ejemplo, solo el 85% de las comunas en Chile no tiene acceso al mínimo que recomienda la OMS, que es de 10 metros cuadrados por habitante. ¿Eso es como el mínimo por un tema de salud? Exactamente. Sí. Entonces, como que se ha visto que estos 10 metros cuadrados tienen asociados a muchos beneficios en salud física, pero en la última década se ha visto la enorme cantidad de beneficios, que no es beneficio, sino que tiene que ver con esta relación como basal de los seres humanos que están totalmente entretejidos con la biodiversidad, pero bueno, por ejemplo, no sé, hay muchísimos estudios que han visto que nosotros necesitamos sí o sí estar en entornos entre comillas verdes, pero en realidad tiene que ver con acceso a biodiversidad para tener una salud mental integral. Por ejemplo, hay un estudio en Dinamarca que estudió
a través de como un largo tiempo, cómo afectaba a personas que tenían como acceso a más áreas verdes versus a otras que tenían menos áreas verdes, ya sea en el colegio o en la casa o ir a la plaza. Y encontró que los niños que tenían el menor número de horas en acceso a áreas verdes versus los que más, tenían un 50% más de probabilidad de tener problemas de ansiedad y depresión. Un 50% más. Y eso era, descartaron como toda la factores socioeconómicos, enfermedades mentales de los padres, etcétera. Entonces tenía que ver simplemente con la falta de acceso. Y eso yo hasta ahora no he visto que esté en alguna política pública, y de nuevo vuelvo a mencionar, el 85% de las comunas no tiene el acceso mínimo, y sabemos que ¿dónde está el acceso? En las comunas donde están el resto de los servicios, Vitacura, Las Condes, Providencia. Entonces, esto de nuevo, pues como no tiene que ver con verdear las ciudades para que sean más bellas y lindas, y no es un problema de gentrificación en el que, ay, sí, yo quiero vivir porque aquí las plazas son más lindas. No, tiene que ver con acceso a servicios mínimos que tienen consecuencias a largo plazo en salud mental, salud física y salud emocional. Y de nuevo, pues como las lógicas están tan trastocadas que, como por ejemplo, no sé, yo daba charlas que tenía que ver con esto, como ecología urbana, salud, etcétera, y mi charla se llamaba Vitamina Verde. Y alguna de las preguntas que siempre salía al final era como, ya, ok, entonces me queda claro, tengo que ir a las plazas, pero como, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tipo de plazas? ¿Cuánto es lo mínimo? Y era como, ya, entiendo de dónde viene la pregunta, pero más bien tiene que ver cuando uno está, ojalá no en una plaza, ojalá pueda acceder a otro tipo de ambientes que sean como ecológicamente con más funciones que unos árboles con unas bancas, pero entiendo que eso también tiene que ver mucho, o sea, la falta de acceso tiene que ver con desigualdades socioeconómicas, pero ya, si solo puedes acceder a eso, más bien tiene que ver con todas estas otras cosas que se estudian. El hecho de estar en este tipo de espacios, baja el cortisol, te baja la glucosa, y todos los neurotransmisores te dan como felicidad, la oxitocina aumenta, ya, sí, todas esas cosas. Pero eso es llevarlo como de nuevo súper a esta mirada súper chiquitita, tiene que ver con cómo rompemos las lógicas de entender que nosotros evolucionamos desde los bosques y las sabanas. Somos animales, somos mamíferos. Somos mamíferos, como somos primates. Entonces, ¿cómo nos encerramos a primates en estos espacios? No sé, por ejemplo, las personas que tienen gatos hacen enriquecimiento ambiental en su casa. ¿Hay enriquecimiento ambiental humano en las ciudades? Ese enriquecimiento ambiental tiene que ver con poner áreas verdes, es como esta infraestructura verde o azul, o más bien tiene que ver con una mirada integradora de cómo entendemos que la biodiversidad es esencial como multidireccionalmente, no desde la mirada de los servicios ecosistémicos, que son cosas que nos sirven a nosotros para nuestra salud, sino como está este como tejido que los humanos como que se quisieron salir y ahora es como nunca se salieron, están ahí, lo que pasa es que están todo el rato ahí como en la ruedita. Rompamos esta lógica. Me gusta eso de enriquecimiento ambiental, me estoy imaginando cómo sería eso, por ejemplo, en una ciudad. Sí. Un ejemplo, por ejemplo, hablábamos con Ricardo Valdés la otra vez, que él hace bosques comestibles, ¿no? Entonces yo le decía, ¿cómo un bosque comestible? Que uno camina y va sacando frutitos. Y yo decía, veo mis manos, por ejemplo, y digo, esto claramente es para recolectar cosas. Pues entonces me imagino caminando por la ciudad, caminando y saco una manzana, saco un durazno y comparto con personas. Exacto. Eso sería una forma linda, ¿no? Para que los niños cuando vayan caminando al colegio... Sí, esto fue como el libro El Ciudad Silvestre. ¿Me lo pueden pasar para que lo muestren en el video también? Sí, ahí con mis colegas amigas. Gracias.
Silvia Lazarino, Nelly Paul, la Javi, con las ilustraciones de Elisa Monsalve, Javiera Díaz para decir su nombre completo. Sí, pues nació de este proyecto de ecología urbana que tenía que ver con instalar casas anideras en el Parque Inés de Suárez, pero la realidad es que nació de estas conversaciones de cómo sería un como enriquecimiento ambiental si es que nosotros nos pensáramos más como primates y mamíferos, más que como estas humanas que estamos en la academia haciendo proyectos de comunicación de la sociedad. No, tiene que ver como con esta otra mirada. Y el libro empieza con un llamado a resilvestrar nuestra imaginación. Es un manifiesto en el que empieza con yo imagino. Entonces, ¿cómo yo imagino? Yo imagino una ciudad en que, por ejemplo, haya menos concreto. ¿Cómo imagino? Yo imagino una ciudad en el que la vegetación no está manicurada, en el que el pasto como perfecto no es una ambición, en el que no existen las malezas, sino que existen las buenasas, en el que las aves no están acotadas a estos espacios verdes y que no quiero que defequen en los lugares donde yo transito. No, está todo imbricado y interrelacionado, porque en la ciudad silvestre que nosotras imaginamos es de cohabitación. Y obvio que cuesta porque venimos de, como siento, de un pensamiento que está muy dominado por el concreto, pero tenemos que ir a como nuestra memoria más ancestral, que está más allá de eso, y en realidad, de nuevo, pensemos, 69 años, 9 meses, estuvimos en ese atrás. No en la tierra, cochino. Exacto, ahí estuvimos. Entonces, como nuestras manos, tal como tú dijiste, no estaban hechos para dibujar en el iPad y estar tecleando. No, yo veo claramente esto está hecho para recolectar. Exacto, sí, andar colgándose. Colgándose las ramas, sí. Escalando árboles, totalmente. Exacto, sí. Sí. Uy, sí, total. Y justo se me fue la idea que estaba pensando, pero eso, ¿cómo te imaginas la ciudad? Me acuerdo cuando conversamos hace más de un año, parece, con Javiera Chaparro, y hablamos de esto de las malezas, que también se les puede decir bueneza. Y yo decía, si tenemos este concepto de que tú quieres ver como una calle de cemento en donde no crezca nada de verde, porque eso antes se sacaba, incluso habían personas dedicadas a sacar eso porque se consideraba como que no, está rompiendo mi perfección que cree con el cemento. Total. Pero nos pasó una vez pues que yo hice un llamado como a sacar el cemento y hay personas que lo entendieron como de todos lados y obviamente que no, porque el cemento también es necesario para las personas que necesitan andar por cemento, sí. Por ejemplo, con una silla de ruedas. Total. Eso es obvio. Exacto. ¿Cómo se dice? Accesibilidad, eso siempre. Sin duda. Pero hay zonas, eso se puede hacer pensándolo también, ¿cierto? Haciendo consultas públicas para que se consideren todas las necesidades. Hay zonas en las que el cemento es innecesario. Sin duda, de hecho lo es. Recuerdo, mi hermano mayor tuvo un accidente hace algunos años en moto y le tuvieron que amputar una de sus piernas y al principio no podía usar muleta, entonces tenía que andar en silla de ruedas y me tocó acompañarlo a una de sus consultas. Salimos del metro y nunca me había cansado tanto al empujar su silla en 3 cuadras. Porque no, típico, pues no había como rampa, estaba todo como roto el cemento. Entonces sí, sin duda, este no es un llamado a sacarlo de todo, destruirlo todo. No, es de nuevo tener una remirada a espacios que sí podemos integrar. Y en esto de integrar tenemos que pensarnos desde todas las aristas que podamos. Entonces, sí, como todos los extremismos, no, es más bien como la integración. Yo no decía, volemos los edificios y destruyamos todo, aunque algunos son tan feos que no me molestaría en todo caso. Sí. Pero sí, entendiendo. Sí. O sea, qué lindo sería como escuchar lo que piensan todas las personas sobre esto. Pues, ¿dónde les gustaría tener más árboles, más verde, más sombra? ¿Cuáles son las calles que son insoportables por las que uno camina y siente que está en un desierto?
que son la mayoría. Exacto. Y la perspectiva de justicia que tú dices, que es donde esto es más necesario, son en las comunas más pobres. Sin duda. Como yo te comentaba de que yo no conocía a ninguna persona que viniera de la ciencia, y en ese contexto donde yo vivía, obvio que tampoco había árboles. Y estoy hablando árboles por decir cualquier tipo de como biodiversidad. No había nada. Vivía hasta como los 10, yo calculo, según recuerdo, en Puente Alto, en una población que quedaba al lado de ahora que está súper famosa, que es la San Jerónimo. En ese minuto vivía en la Nocedal, y no, en esos lugares no hay áreas verdes. Y es súper, y esto es una realidad que es lo común. Entonces, yo me acuerdo, yo estudié en el Carmela Carvajal desde primero hasta cuarto medio, y me acuerdo que me impactó tanto cuando yo fui a dar la prueba de admisión, que de pasaba octava a primero, que es un lugar muy como promedio de Providencia y que queda en Avenida Italia. Yo decía como, ¿por qué hay tantos árboles? Sí. Como... Tanta sombra, tan fresquito. Sí, como, ¿por qué hay tanto verde? Y hasta el día de hoy me acuerdo, ahora vivo a 3 cuadras de ahí, las cosas han cambiado, digo, pero no sé, es como que me duele, me emociona, me entristece, me genera tantas contradicciones este hecho. Y ahora estoy trabajando en una facultad de arquitectura, animación, diseño y construcción, en una universidad que es privada y que el 80% de los alumnos de la facultad estudia con gratuidad. Y en ese contexto lo que pasa es que muchos de los alumnos ni siquiera saben que que la desigualdad que viven no es como que las necesidades que tienen no son lo usual para todo el mundo, no tienen idea. Entonces cuando uno se los cuenta es muy raro, porque es como que te ponen la cara de duda como, no pasa así en todas partes. Como, y hay lugares en que sí se puede acceder a esto. Como, no sé, uno de los investigadores de la facultad estudia los desiertos alimentarios, que hay comunas que efectivamente las personas no tienen acceso a fruta y verdura en un radio caminable. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de que existe, como Chile es uno de los países que más obesidad infantil tiene, pero si las familias no pueden acceder a fruta y verdura y solo a alimentos hiperprocesados, es heavy. Entonces, todo eso se entrecruza con las relaciones, las prácticas, la ecología, la justicia socioambiental, las ciudades, y sí. Siento que es una tarea como que nos compete a todos, y que sobre todo las personas que tenemos como superávit de conocimiento, porque tal como existe la concentración de la riqueza, yo siento que también está la concentración del conocimiento, y por eso yo me siento como tan responsable de hacer comunicación de la ciencia, porque siento que las personas que nos dedicamos a la ciencia tenemos superávit de conocimiento. Sí. También es como una responsabilidad el compartir eso, pues, que es tan inaccesible, especialmente en Chile, que es tan caro estudiar. Exacto. No dan ni ganas. Es que yo lo digo porque soy una maldita privilegiada, entonces estudié afuera y estudié gratis. Y para mí eso de repente fue una realidad. Fue, wow, hay lugares en los que se estudia bien y se estudia gratis en condiciones que son extremadamente dignas y bonitas, en sillas que no están rotas, en pizarrones bonitos, por ejemplo, había calefacción. Y es impresionante darse cuenta de que existen esas realidades. Y después, claro, vengo acá y es como, wow, aquí se paga y se paga caro y no es en las mejores condiciones. Sí. Es una diferencia súper grande. Sí, y
como el problema complejo, una vez más, tiene que ver con esto que hablamos, de que todas estas problemáticas socioecológicas están atravesadas por todas estas desigualdades, interseccionalidades y todas estas palabras rimbombantes, cetáceas, de pero la realidad es que son situaciones muy difíciles que son casi imposibles de abordar, pero hay personas que la están viviendo, así que tenemos que encontrar maneras de solucionarlo, al menos desde una mirada, o un paso, o un proyecto piloto, no sé, siento que por ahí va la cosa, porque o si no todo se hace medio inabarcable y da depresión, y por eso los estudios indican que como ecological grief, que tiene que ver con la solastalgia, y como duelo ecológico, duelo ambiental, que tiene que ver con esto que sentimos de como, hoy el mundo se está acabando, no me quiero levantar porque no sé qué hacer. Las personas que más saben o que más empatía tienen son las que están más afectadas por esto, y es súper heavy porque son como las que tienen más empatía, las que más saben, o las que más sabemos, las que más tenemos empatía, las que más debemos unirnos a generar otro tipo de, no sé, prácticas, formas de hacer las cosas. Y sí, pues es difícil porque siento que son como 2 pasos adelante, uno atrás, pero al menos que haya uno adelante. Bueno, hablamos ayer con Cecilia Vicuña y hablamos también de esta solastalgia o de este dolor, y de alguna forma nos pusimos como de acuerdo, ¿no? Entendimos que superarlo y ir a la acción o hacer cosas, ¿no?, en conjunto, eso también no implica negar el dolor, porque No, es importante reconocerlo. Sin duda. Y de hecho, si no lo reconocemos y no lo sentimos, quizás ni siquiera vamos a lograr salir de esta. Sí. No sé si sientes algo así. Sí, yo siento que todas las personas que han tenido como un duelo de una persona cercana, y esa persona puede ser humana, más que humana, pueden ser ecosistemas, ahí usted rellene quién fue su amor. No sé, siento que voy a hablar de personas, pero puede ser cualquiera de estas opciones que dije. Cuando esa persona se va, nunca se va. Y ese dolor siempre va a estar ahí. Pero de alguna manera uno aprende a vivir con ese dolor. Y no sé, al menos en mi caso, ese dolor, como que siempre hay un poquito de pena, pero después uno empieza a recordar la alegría. Y en ese de recordar la alegría uno vuelve a encontrarle sentido a las cosas que estaba haciendo o que quiere empezar a hacer. Y no sé, al menos desde mi experiencia, de muchos de esos dolores y de esas pérdidas han nacido como los proyectos o relaciones más bonitas que como experimento hoy en día. Entonces, sin duda no es negarlo, es como, no sé si abrazarlo es la palabra o aceptarlo, sí, pero es como darle el espacio a ese dolor. A que se exprese. Porque uno también no sabe por dónde te lleva, me imagino. No, cuando dice, bueno, voy a sentir dolor. No, ¿sí? Total. Sí. Y me gustó también una frase que tú escribiste, no recuerdo dónde. Ya, bueno, la escribiste y dices que si aún te preguntas de qué sirve todo este dolor que estoy sintiendo, recuerda que quizás es el precio que debes pagar por el amor y conexión que aún sientes por la naturaleza, es decir, hacia ti mismo. O en este caso, por lo que sea que amas, ¿no? Que es desde un humano, no humano, más que humano, ecosistema. Sí, porque todo eso es naturaleza. Y me cuesta mucho porque son como, no sé, por las vidas son algunas más difíciles, otras complejas, otras difíciles y complejas. Pero hasta ahora no he conocido a nadie que no haya perdido a alguien, y ese alguien, todo lo que dijimos, todo lo que consiste en naturaleza, humano más que humano, ecosistema, etcétera. Entonces, sí, pues no se puede quedar como atrapado en esos loops de negación, culpa, y sí, pero como las pérdidas que estamos viviendo actualmente son
tan extensa, devastadora y que nos necesitamos a todos que siento que ya no nos sirve el entumecimiento y la inacción. Entonces que hay que abrazar nomás y como sostenerse y estar como ahí vamos. Sí, sí. Y de alguna manera veo también que ese dolor es lo que también nos ayuda a despertar un poco y salir del estado mecánico en el que estamos viviendo y que no vemos nada, no sentimos nada. Y las lógicas que hablábamos, como llevar las lógicas de la ciudad a estos otros espacios, nos hace preguntarnos de cómo, ok, estos dolores también, a ver, no sé, los dolores de los duelos, yo siento que nos hacen preguntarnos y cuestionarnos todo, pero así como quién soy, dónde estoy, qué quiero hacer, qué he hecho, y en ese espacio yo siento que surge la magia, porque, y aquí yo no estoy romantizando el dolor, porque ¿quién quiere sentir dolor? Sin duda yo no quiero sentir dolor, pero si es que no existiesen esos dolores, ¿qué nos detiene? Y siento que eso pasó también en la pandemia, pues como hubo mucho dolor, muchas pérdidas, pero yo al menos fue el momento en el que sentí que había como una oportunidad de cambiar las cosas. Y no sé, siento que ahora estamos volviendo a las mismas lógicas, y es que ya no volvimos con todo. Entonces, ¿por qué necesitamos estos tremendos dolores para volver a tener estas conversaciones y hablar de alternativas? No sé. No sé, el ser humano es muy raro. Rare, sí. Pero sí, totalmente de acuerdo. Creo que ya nos estamos acercando al final, Belén. Sí, pero tenemos que dejarlo con una nota de que se puede. De que se puede. Yo soy súper, como en mis pensamientos usuales soy negativa, pero siempre estoy desbordada de esperanza. Y nunca la esperanza viene de mí misma, siempre viene de las personas que conozco, ya sea de amigas, colaboradoras, alumnas, y voy a hablar en plural femenino porque somos más, por si acaso, mundo que esté escuchando. Y no sé, cada vez que siento que estoy como perdiendo la esperanza, viene alguien y yo digo como, ¡oh, verdad! Estamos haciendo tantas cosas bien, o no estamos haciendo las cosas bien, hablo como humanidad, y después viene alguien, es como, ¡oh, qué increíble lo que está haciendo este proyecto! Y siento que ustedes contribuyen mucho a eso, como a darnos cuenta de todas las personas que están aportando como este granito de arena. Y que a veces ese granito de arena, no sé, tiene que simplemente que ver con conversaciones. Y tampoco tenemos que hacer grandes cosas. Sí, no sé, o seguir la curiosidad, eso. Sí, a mí igual me ha ayudado un montón. Yo partí el podcast con mucho pesimismo. Dije, no, estamos muy mal, está todo mal. Y ahora dije, sigo pensando que las cosas están muy mal, pero mira, está esta persona que hace esto, está esta otra que hace esto, estás tú, está esta persona que está conectando y este proyecto es maravilloso. Exacto. Y podrían inspirar a más personas. Entonces, sí, ayuda. Ayuda N. Sí, gracias. Y como algo así como esto me inspira un montón. Así me voy a imaginar las ciudades, pues no solo Santiago, el resto de las ciudades en sus propios contextos. Me gusta eso de poder imaginárselas como a uno le gustaría que fuese. Sí, y me encantaría que hiciéramos como un gran tejido de todas esas imaginaciones, ya que soy tejedora, y que después lo llevemos a la realidad, porque si esto lo tenemos que hacer entre todas. Sí. Gracias, Belén. A ti. Y gracias a todas, a todos que están acá. Bien, no olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.com. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. ¡Chao!